¿Qué pasaría si la ciudad que nunca duerme finalmente se apagara? En este video de lo nunca contado, te llevaremos a través de 20 señales inquietantes, fenómenos recientes y hechos poco conocidos que podrían estar anunciando una caída inminente para Nueva York. Una advertencia que muchos ignoran, pero que tú no podrás dejar de ver. Quédate hasta el final, porque la última señal podría ser la más impactante de todas. 1. Desplome inmobiliario en Manhattan. Durante décadas, Manhattan fue sinónimo de riqueza, lujo y exclusividad. Tener un departamento en esta isla era el sueño de millones, pero hoy ese sueño comienza a resquebrajarse. Muchos de los rascacielos más emblemáticos, como One Wall Street o incluso algunas torres residenciales de lujo en Hudson Yards, tienen niveles alarmantes de vacantes. ¿La razón? Una combinación explosiva: impuestos excesivos, aumento del crimen en ciertas zonas, pérdida de oficinas por el auge del trabajo remoto y una economía que ya no puede sostener los precios inflados del pasado. Empresas tecnológicas y bancos han comenzado a trasladarse a ciudades más baratas, dejando oficinas vacías por meses. Familias de clase media han huido por los costos impagables. Y lo más inquietante, inversionistas internacionales están retirando su capital. Esto no es solo un bajón del mercado, es un síntoma de que algo muy profundo está cambiando. El corazón económico de la ciudad, ese que mantenía a Nueva York como símbolo global, se está debilitando y nadie parece tener una solución. 2. Éxodo silencioso. Nueva York siempre fue una ciudad de llegadas. Gente de todo el mundo la elegía para empezar de nuevo, para cumplir sueños, para buscar oportunidades. Pero ahora algo cambió. Desde el año 2020, más de 500,000 personas han abandonado la ciudad. Lo más inquietante es que muchos de ellos no eran turistas o recién llegados, eran neoyorquinos de toda la vida. Familias enteras están empacando y dejando atrás décadas de historia. ¿Por qué? Algunos huyen del costo de vida insostenible, otros del creciente clima de inseguridad. Pero hay quienes aseguran que lo hacen por algo más difícil de explicar, una sensación de que la ciudad ya no es lo que era, de que algo oscuro se avecina. Este éxodo no es una migración más, es un grito silencioso de miles que prefieren irse antes de enfrentar lo que se avecina, porque cuando tanta gente se va, es porque algo muy grande se está cayendo. 3. La amenaza submarina. Bajo la superficie brillante de Nueva York se esconde un enemigo silencioso: el agua. Estudios recientes de la NOAA y otras agencias climáticas han confirmado que la ciudad se hunde lentamente, a un ritmo de 1 a 2 milímetros por año. Pero eso no es todo. Al mismo tiempo, el nivel del mar está subiendo, y la combinación de ambos factores es devastadora. En mapas proyectados para el año 2050, zonas como Lower Manhattan, partes de Brooklyn y Queens podrían estar completamente sumergidas. No hablamos de ciencia ficción, sino de simulaciones oficiales que ya han encendido las alarmas. El metro de Nueva York, uno de los más antiguos del mundo, ya ha sufrido inundaciones severas en tormentas recientes, y los sistemas de drenaje están colapsando ante la nueva normalidad climática. Cada lluvia intensa se convierte en una amenaza. Cada huracán deja marcas más profundas. Y lo peor es que, a pesar de los informes y advertencias, no hay un plan claro para evitar esta catástrofe anunciada. Si el mar sigue avanzando, no será necesario un terremoto ni una guerra para ver caer a Nueva York. Bastará con que la naturaleza siga su curso. 4. Aumento de apagones misteriosos. En una ciudad donde la energía es sinónimo de vida, los apagones se han vuelto una nueva y preocupante constante. Durante los últimos 2 años, barrios enteros de Nueva York han experimentado cortes de luz repentinos, sin causas claras ni explicaciones convincentes por parte de las autoridades. No hablamos de tormentas ni de sobrecargas evidentes, sino de fallas que ocurren en días soleados, en zonas donde nunca antes había sucedido. El Bronx, partes de Queens e incluso sectores de Manhattan han quedado completamente a oscuras durante horas. Lo más inquietante es que, en algunos casos, los sistemas de emergencia también fallaron. Cámaras apagadas, comunicaciones interrumpidas, puertas electrónicas selladas, fallas técnicas, pruebas encubiertas. Algunos analistas independientes aseguran que podría tratarse de vulnerabilidades en la red eléctrica provocadas por ataques cibernéticos o sabotajes internos. Otros creen que es solo el desgaste de una infraestructura antigua que ya no da más. Pero mientras las teorías se multiplican, los ciudadanos sienten el miedo real: estar en una de las ciudades más avanzadas del mundo y quedar completamente aislados en la oscuridad. ¿Qué pasaría si un día el apagón fuera total y permanente? 5. Brotes de violencia extrema.
La ciudad que alguna vez fue símbolo de cultura y diversidad, ahora enfrenta una ola creciente de violencia inexplicable. No se trata solo de delitos comunes, sino de brotes intensos, aleatorios, muchas veces protagonizados por personas sin antecedentes, ataques en el metro sin motivo aparente, agresiones en plena calle durante el día, y enfrentamientos brutales entre desconocidos que parecen poseídos por una furia incontrolable. Las cámaras de seguridad han captado escenas escalofriantes, personas gritando al vacío, golpeando vitrinas, lanzándose contra autos en movimiento. Psicólogos forenses hablan de una tensión colectiva, un desgaste emocional profundo que está llevando a muchos al límite. Pero otros creen que hay algo más, un cambio invisible, como si la ciudad estuviera cargada de una energía oscura que rompe la estabilidad mental. Los hospitales reportan un aumento de pacientes con crisis nerviosas, paranoia y alucinaciones. ¿Es solo el estrés pospandémico? ¿O algo más se está gestando en el corazón de Nueva York? Cuando la mente colectiva comienza a desmoronarse, el colapso ya no es solo físico, es espiritual. Y esa, quizás, es la señal más alarmante de todas. 6. Inquietantes ruidos subterráneos. Desde hace algunos años, residentes de Brooklyn, Queens y partes del Bronx han comenzado a reportar algo tan extraño como perturbador. Sonidos metálicos, retumbos sordos y vibraciones que provienen del subsuelo. No es el típico ruido del metro ni de las obras viales. Son golpes repetitivos, zumbidos constantes y chillidos mecánicos que se escuchan en plena madrugada, cuando todo está en silencio. Algunos testigos aseguran haber sentido cómo el suelo temblaba por segundos, seguido de un eco hueco que parecía venir desde las profundidades. Lo más desconcertante es que, al ser reportados, las autoridades o empresas de servicios siempre niegan cualquier tipo de actividad en la zona. No hay registros de obras, perforaciones ni mantenimiento subterráneo. Entonces, ¿qué lo está causando? Algunos teóricos apuntan a túneles secretos en uso, tecnologías experimentales o incluso preparativos militares ocultos. Otros van más allá y afirman que se trata de movimientos tectónicos desconocidos o presencia de estructuras antiguas que están siendo activadas bajo la ciudad. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura, algo se mueve debajo de Nueva York, y si el suelo empieza a hablar, tal vez es porque está a punto de abrirse. 7. Torres que se hunden. Aunque parezca imposible, algunos de los rascacielos más famosos de Nueva York están hundiéndose poco a poco. Estudios recientes de geólogos y expertos en estructuras han revelado que la ciudad, construida en gran parte sobre terrenos blandos, rellenos artificiales y zonas pantanosas, está cediendo bajo su propio peso. Cada año, ciertos edificios descienden entre 1 y 2 milímetros, un fenómeno que podría parecer insignificante, hasta que haces las cuentas. Décadas de hundimiento acumulado podrían alterar los cimientos, inclinar estructuras y debilitar conexiones subterráneas esenciales como túneles, drenajes y líneas del metro. Lo más alarmante es que este proceso no es uniforme. Algunas zonas se hunden más rápido que otras, generando tensiones en la infraestructura urbana. En Lower Manhattan, por ejemplo, ya se han detectado inclinaciones leves en construcciones antiguas, y ciertas estaciones del metro presentan grietas inexplicables. Todo esto ocurre mientras el nivel del mar sigue subiendo. Nueva York, la ciudad que desafió a la gravedad con sus torres, ahora enfrenta un enemigo silencioso desde abajo. Si sus cimientos se debilitan, no habrá rascacielos que la sostengan. 8. Economía paralizada en barrios clave. Caminar por ciertas calles de Nueva York que antes bullían de vida es ahora una experiencia desoladora. Barrios como Soho, Chelsea y partes del Upper East Side, que solían ser centros vibrantes de comercio, cultura y gastronomía, hoy muestran una imagen desconcertante. Locales vacíos, letreros de "se renta", cubriendo vitrinas polvorientas, restaurantes cerrados que nunca reabrieron tras la pandemia, y avenidas enteras donde solo queda el eco de lo que fueron. La economía local está paralizada, no por falta de ideas o talento, sino porque ya no hay quien pague los costos. Las grandes cadenas han comenzado a abandonar sus espacios y los pequeños negocios no logran sobrevivir más de unos meses. El turismo, que era una de las principales fuentes de ingreso, ha bajado en ciertos sectores y la inseguridad ha provocado que incluso los residentes eviten salir de noche. ¿Qué pasa cuando los lugares más emblemáticos de la ciudad se apagan? Lo que alguna vez fue símbolo de prosperidad ahora es tierra de nadie, y si el motor económico se detiene, todo lo demás empieza a caer. 9. Crisis de salud mental.
En Nueva York, la ciudad que impone un ritmo frenético las 24 horas del día, la mente de sus habitantes está empezando a colapsar. En los últimos 3 años, los hospitales y centros de atención psicológica han reportado un incremento sin precedentes en casos de ansiedad, depresión severa, insomnio crónico y episodios psicóticos. No se trata solo del estrés cotidiano. Médicos advierten que hay un patrón inquietante. Personas jóvenes y saludables que, de un día para otro, desarrollan fobias intensas, alucinaciones o conductas violentas sin antecedentes previos. Las salas de emergencia psiquiátrica están saturadas y los recursos para salud mental son insuficientes. Lo más perturbador es que muchos pacientes describen sensaciones similares: una presión en el pecho que no se va, una presencia invisible que los observa o pesadillas recurrentes con escenarios apocalípticos. Algunos incluso aseguran sentir que la ciudad misma los está empujando al límite. ¿Será una respuesta colectiva al colapso social? ¿O estamos frente a un fenómeno más profundo, quizás espiritual o energético? Sea cual sea la causa, cuando la mente de una ciudad comienza a fragmentarse, el derrumbe es solo cuestión de tiempo, porque antes de que se caigan los edificios, se cae el alma. 10. El factor climático extremo. Nueva York ya no tiene estaciones predecibles. En lugar de primaveras suaves o otoños dorados, la ciudad enfrenta fenómenos extremos cada vez más frecuentes y peligrosos. En los últimos 3 años, las olas de calor han alcanzado temperaturas récord, provocando apagones, emergencias médicas y un aumento en la mortalidad entre personas mayores. Las tormentas, que antes eran pasajeras, ahora se convierten en diluvios que paralizan barrios enteros. El huracán Ida, por ejemplo, inundó en minutos estaciones del metro, carreteras y hogares, dejando una imagen apocalíptica grabada en la memoria colectiva. Pero eso no fue un caso aislado. Desde entonces, cada tormenta parece venir con más fuerza, más agua, más caos, y el sistema de drenaje, diseñado hace más de un siglo, simplemente no da abasto. Los científicos advierten que este es solo el comienzo, que el cambio climático acelerado convertirá a Nueva York en una zona de alto riesgo si no se actúa pronto. Pero actuar requiere millones y tiempo, y la ciudad ya no tiene ninguno de los dos. Lo que era impredecible ahora es rutina, y lo que era una ciudad imparable, hoy parece estar a merced del clima, porque cuando la naturaleza se vuelve el enemigo, no hay rascacielos que puedan protegernos. 11. Red de transporte al borde del colapso. El metro de Nueva York, ese sistema legendario que mueve a millones cada día, está fallando como nunca antes. Retrasos constantes, trenes detenidos por horas, estaciones cerradas por inundaciones y una infraestructura que literalmente se desmorona. Columnas corroídas, techos que gotean y rieles que crujen bajo el peso de años de abandono. Pero no solo es el metro: autobuses obsoletos, taxis que desaparecen, bicicletas robadas y un tráfico vehicular que puede dejarte varado por más de una hora en un trayecto de 10 minutos. Los trabajadores pierden tiempo, los turistas se frustran y los residentes ya no confían en el sistema. Lo más preocupante es que muchos trenes ya pasaron su vida útil y no hay fondos suficientes para renovarlos. Algunos especialistas advierten que el colapso total podría estar más cerca de lo que creemos. Y si el transporte colapsa, la ciudad colapsa con él, porque Nueva York vive en movimiento. Y si ese movimiento se detiene, nada podrá evitar el efecto dominó. Una ciudad que no puede moverse es una ciudad que deja de respirar. 12. Presencia militar no explicada. En los últimos meses, habitantes de distintos barrios han comenzado a notar algo inquietante en el cielo de Nueva York: helicópteros negros sobrevolando zonas residenciales de madrugada, caravanas militares desplazándose por calles poco transitadas y vehículos blindados estacionados temporalmente en puntos estratégicos de la ciudad. Lo más desconcertante es la falta total de explicación. No hay comunicados oficiales ni operativos anunciados. Todo ocurre en silencio, sin previo aviso y sin cobertura mediática. Algunos testigos aseguran haber visto descensos de tropas en zonas cerradas del Central Park o cerca del East River, mientras que otros han captado movimientos sospechosos en almacenes abandonados del Bronx. Las autoridades, cuando son consultadas, solo responden con frases vagas: entrenamientos rutinarios. Pero ¿por qué realizar maniobras a escondidas en plena ciudad? ¿Qué se está preparando en la sombra? Hay quienes creen que se trata de ensayos para controlar posibles disturbios civiles, mientras otros piensan que es parte de una operación mayor que aún no ha sido revelada al público. Sea como sea, la presencia militar silenciosa en una ciudad civil es una señal que no puede ser ignorada. Cuando los soldados aparecen sin explicación, algo grande está por pasar. 13. Mapas que borran Nueva York.
Hay algo perturbador ocurriendo en los laboratorios de simulación climática y en las oficinas de planificación global. En múltiples mapas del futuro creados por universidades, gobiernos y organismos internacionales, Nueva York simplemente desaparece. En escenarios de aumento del nivel del mar, catástrofes naturales o colapsos sociales, la ciudad no figura como un punto recuperable. Zonas enteras aparecen marcadas en rojo, etiquetadas como inhabitables o zona de riesgo total. En algunos modelos, el sur de Manhattan queda sumergido. En otros, toda la isla se convierte en un área evacuada. ¿Estamos hablando de ciencia ficción o de advertencias reales que ya circulan entre quienes toman decisiones? Lo más inquietante es que estos mapas no son teorías conspirativas, sino documentos públicos creados por centros como la NASA, la NOAA y universidades como Harvard y Columbia. Y si ellos ya proyectan un futuro sin Nueva York, ¿qué saben que nosotros aún no entendemos? Borrar una ciudad de los mapas es más que una predicción, es una sentencia silenciosa. Y cuando quienes diseñan el mañana ya no la incluyen, el presente se vuelve una cuenta regresiva. 14. Profecías antiguas que apuntan a la ciudad. Mucho antes de que existiera Nueva York, ya había profecías que hablaban de una gran ciudad, poderosa, llena de comercio, situada junto al mar, que un día caería en una sola hora. Textos como el capítulo 18 del Apocalipsis mencionan a una Babilonia moderna que será destruida repentinamente, dejando al mundo entero en shock. Teólogos y estudiosos han debatido durante siglos quién representa esa ciudad, pero en las últimas décadas muchos han comenzado a señalar a Nueva York, no solo por su poder financiero y su influencia cultural, sino por su posición geográfica, su arquitectura imponente y su papel como centro del comercio global. Además, otras profecías más recientes, escritas por místicos, soñadores y visionarios del siglo XIX y XX, también describen una urbe de acero y cristal, junto al agua, que se vendrá abajo bajo fuego, agua o colapso. Lo más inquietante es que muchas de esas visiones coinciden en detalles: torres cayendo, cielo ennegrecido, multitudes huyendo, escenas que ya parecen sacadas de las noticias. ¿Y si la advertencia siempre estuvo ahí, pero no quisimos escucharla? Las profecías no siempre se cumplen, pero cuando todas apuntan al mismo lugar, el silencio deja de ser opción. 15. Zonas prohibidas en expansión. En una ciudad donde cada metro cuadrado tiene valor, hay algo que no encaja: zonas enteras que han sido cerradas, acordonadas o simplemente borradas del acceso público, almacenes abandonados, edificios con ventanales tapiados, entradas al metro selladas sin explicación, y calles pequeñas que antes estaban abiertas y ahora están bloqueadas por vallas metálicas o vehículos oficiales sin insignias. Lo más desconcertante es que muchas de estas áreas no aparecen registradas en ningún plan oficial de construcción ni remodelación. Vecinos reportan que por las noches se escuchan movimientos, luces extrañas y hasta maquinaria pesada dentro de estas zonas prohibidas. ¿Qué se está ocultando tras esos muros? Algunos aseguran que son instalaciones militares encubiertas, laboratorios secretos o búnkeres subterráneos que están siendo preparados para una catástrofe inminente. Otros afirman que se trata de estructuras antiguas descubiertas por accidente, demasiado peligrosas o reveladoras para el conocimiento público. Pero todos coinciden en una cosa: el número de estas zonas está creciendo, y si el acceso a ciertas partes de la ciudad se restringe sin razón, puede ser que se esté ocultando una verdad que aún no estamos preparados para enfrentar. Porque cuando una ciudad empieza a esconder partes de sí misma, es porque ya no se reconoce. 16. Ruido digital, censura y bloqueos. En la era de la información, lo más alarmante no es lo que vemos, sino lo que se nos oculta. Decenas de usuarios en Nueva York han denunciado que videos, publicaciones y transmisiones en vivo que muestran hechos anómalos, apagones, sonidos extraños, actividad militar o zonas acordonadas están siendo eliminados de redes sociales sin explicación. Cuentas suspendidas, algoritmos que ocultan contenidos y enlaces que desaparecen minutos después de ser publicados. No estamos hablando de teorías conspirativas sin fundamento, sino de pruebas registradas que nunca llegan al público. Incluso periodistas independientes han reportado bloqueos a sus investigaciones o restricciones para grabar en ciertas áreas de la ciudad. Algunos noticieros han sido presionados para cambiar sus titulares o minimizar ciertos eventos. ¿Quién está detrás de esta censura digital? ¿Y por qué se está silenciando a quienes intentan documentar la verdad? El silencio ya no es accidental, es sistemático. Es parte de una estrategia que muchos describen como un apagón informativo selectivo. Y cuando una ciudad como Nueva York comienza a controlar lo que puedes o no puedes ver, lo más grave ya no es lo que está pasando afuera, sino lo que ya no te dejan descubrir. Porque el verdadero colapso empieza cuando se apagan las voces. 17. Inmigración descontrolada y tensiones sociales.
Nueva York siempre ha sido un refugio para quienes buscan una nueva vida, pero en los últimos años, la llegada masiva de inmigrantes ha sobrepasado la capacidad de respuesta de la ciudad. Miles de personas llegan cada mes, muchas de ellas sin recursos, sin techo y sin un sistema que pueda recibirlas con dignidad. Los albergues están desbordados, los recursos sociales colapsan y los hospitales comienzan a registrar saturaciones en áreas específicas. Pero lo más delicado no es solo la crisis humanitaria, sino el creciente malestar entre los propios ciudadanos. Algunos sienten que la ciudad ya no puede sostener tanto peso y que los servicios básicos están dejando de funcionar para todos. Comienzan a surgir fricciones, protestas, reclamos en barrios donde antes reinaba la convivencia. Las tensiones raciales, económicas y culturales se agudizan, creando una mezcla peligrosa de descontento e incertidumbre. Y aunque las autoridades prometen soluciones, los recursos se agotan y el caos crece. Cuando una ciudad deja de integrar, comienza a fragmentarse, y Nueva York, que alguna vez fue símbolo de unidad en la diversidad, hoy camina por una cuerda floja. Si esa cuerda se rompe, no será solo una crisis migratoria, será el principio de una fractura social irreversible. 18. Presencia de inteligencia artificial vigilante. Poco a poco, sin que la mayoría lo note, Nueva York ha comenzado a llenarse de ojos invisibles. Nuevas cámaras de vigilancia han sido instaladas en semáforos, estaciones del metro, autobuses y edificios públicos. Pero estas no son cámaras comunes. Están equipadas con sistemas de inteligencia artificial que reconocen rostros, analizan comportamientos y generan alertas en tiempo real. Oficialmente se dice que es por seguridad, pero muchos ciudadanos comienzan a preguntarse, ¿a quién están vigilando realmente? Algunos expertos advierten que este tipo de tecnología mal utilizada puede ser una herramienta de control masivo. Hay reportes de personas detenidas por conductas sospechosas registradas por algoritmos. Incluso se han documentado errores donde la inteligencia artificial confunde a personas inocentes con delincuentes buscados. Lo más inquietante es que no hay transparencia. No se sabe quién maneja los datos, qué se está haciendo con la información, ni quién decide cuándo y cómo se activa el sistema. Ya no necesitas cometer un crimen para ser observado. Basta con caminar por la calle. En una ciudad donde la libertad era parte del alma, ahora todo movimiento es registrado, medido y almacenado. Cuando la vigilancia ya no es visible, es porque el control ya está completo. Y si la inteligencia artificial decide quién es una amenaza, ¿dónde queda el juicio humano? ¿Y qué pasará cuando deje de obedecer? 19. Desapariciones inexplicables. En los últimos años han comenzado a circular historias que estremecen incluso a los más escépticos. Personas que desaparecen sin dejar rastro, sin motivos aparentes, sin una sola pista. No hablamos de crímenes comunes ni de casos aislados, sino de un patrón que se repite en distintas partes de la ciudad. Jóvenes que iban camino a casa, empleados que salían de trabajar, personas mayores que nunca regresaron de su paseo diario. Lo más alarmante es que muchos de estos casos no reciben cobertura mediática, son silenciados o tratados como ausencias voluntarias, pero los familiares insisten, sus seres queridos jamás habrían abandonado todo sin razón. Algunos testigos aseguran haber visto luces extrañas, vehículos sin placas o figuras que se desvanecen en calles oscuras. Otros mencionan zonas específicas donde el ambiente se vuelve denso, pesado, como si algo invisible estuviera al acecho. Las cámaras de seguridad en varios de estos casos simplemente dejan de funcionar justo en el momento clave. ¿Coincidencia? ¿Encubrimiento? ¿O algo más oscuro que se oculta tras la fachada brillante de la ciudad? En una metrópoli tan vigilada, que alguien desaparezca sin dejar huella es más que un misterio, es una advertencia, y si las desapariciones siguen aumentando, quizá pronto nadie esté a salvo de ser tragado por el silencio. 20. Silencio institucional. Tal vez lo más inquietante de todo no son los apagones, ni los ruidos extraños, ni siquiera las desapariciones, sino la forma en que las autoridades lo ignoran. A pesar de las señales evidentes, los informes oficiales siguen hablando de progreso, de recuperación, de una Nueva York más fuerte que nunca. Pero en las calles, en los hospitales, en las estaciones del metro y en los vecindarios donde ya nada funciona igual, la realidad grita lo contrario. Cuando se pregunta a funcionarios sobre las zonas acordonadas, las torres que se hunden o la presencia militar, solo ofrecen respuestas vagas, evasivas o promesas vacías. No hay ruedas de prensa, no hay advertencias públicas, no hay transparencia. Todo sigue como si nada pasara, mientras todo se está viniendo abajo. Algunos creen que es una estrategia, evitar el pánico, sostener la ilusión, pero otros aseguran que el silencio es complicidad, porque cuando quienes deben protegerte callan, el peligro ya no está afuera, está adentro. Nueva York, la ciudad que iluminó al mundo, ahora se sumerge en una oscuridad silenciosa, disfrazada de normalidad. Y si no abrimos los ojos a tiempo, quizás cuando finalmente nos lo digan, ya sea demasiado tarde.
Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las señales que muchos prefieren ignorar. Lo que acabas de ver no es ficción, son hechos, patrones y advertencias reales que podrían estar marcando el principio del fin para una de las ciudades más icónicas del planeta. En Lo Nunca Contado no buscamos causar miedo, sino despertar conciencia. Si este video te dejó pensando, te invitamos a sumergirte en nuestro canal, donde cada historia revela una verdad oculta, un misterio silenciado o una conexión inquietante que cambiará tu forma de ver el mundo. Suscríbete ahora, activa la campanita y no te pierdas nuestro próximo video, donde revelaremos algo aún más sorprendente. ¿Y tú? ¿Qué harías si lo que nadie se atreve a decir fuera cierto? Esto fue Lo Nunca Contado y apenas estamos comenzando.